al momento de tomar decisiones, pues la información es un poco más clara y concisa. Ahora entramos al tema que son diagramas de difusión. ¿Qué es un diagrama de difusión? Dice que es una herramienta de análisis la cual representa de forma gráfica la relación existente entre dos variables. En este caso vamos a llamar a X y a Y. ¿Por qué? Porque al momento de graficar representamos en el plano cartesiano esta variable, X y Y. Pudiendo observar la dependencia e influencia que tiene una variable sobre la otra. Ese es el fin realmente del diagrama de dispersión, saber qué influencia o qué dependencia tiene una variable sobre la otra. Esto también nos permite tener un coeficiente que va a ser claro, que se llama correlación, que es prácticamente lo que dice. La correlación es la interacción entre una variable y otra. ¿Cuáles son las características de este diagrama? Primero, que tiene un impacto visual. De eso van a dar cuenta ustedes en las diferentes formas en que se representa el diagrama de dispersión. Simplemente con tener la gráfica nosotros ya podemos asumir y tener la interpretación directa de estos gráficos. La otra característica es la comunicación. Dice que simplifica el análisis de las situaciones numéricas complejas. Pues es más práctico. Vamos a ver nosotros que en el diagrama de dispersión vamos a tener pendientes, y las pendientes son operaciones matemáticas complejas, pero con este diagrama y con las herramientas de tecnología de Excel simplemente nos puede dar ya de una sola vez el valor que nosotros estamos buscando. También dice que es una guía de la investigación. ¿Por qué? Porque el análisis de datos mediante esta herramienta proporciona mayor información que el simple análisis matemático de correlación, sugiriendo posibilidades de alternativas de estudio basadas en la necesidad de convocar datos y procesos en su utilización. Vamos a ver nosotros también que cuando tengamos la representación gráfica de este diagrama, nosotros vamos a poder tomar decisiones a base de ellos, o simplemente analizar, o y aún involucrar otra herramienta, como es, por ejemplo, la causa y efecto, que es la más común en este diagrama. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuán relacionadas están una variable de la otra. Entonces ahí vamos a poder tener otro análisis más complejo, y eso simplemente va a ser una herramienta. También comentarles que este diagrama tiene otros nombres. Así como mencioné al principio, puede llamarse gráfico XY porque representa dos variables, o también gráfico de puntos, que es por el impacto visual que tiene este diagrama. Así que cualquiera de los tres nombres lo podemos encontrar. Dice también dónde se hace la aplicación de los diagramas de dispersión. Estos se emplean para, primero, observar el grado de intensidad y la relación entre dos variables. Esto es lo que he venido comentando hasta el momento. Simplemente este es el fin o el objetivo de este diagrama, saber cuál es la intensidad de relación que hay entre una variable y otra. Ya vamos a ver cuáles son los intervalos y cuáles son los parámetros. Dice que esta relación puede ser entre un efecto y una de las supuestas causas que lo producen, o para ver la relación entre dos causas que provocan un mismo efecto. Para entender mejor esta parte es cuán relacionada está una variable de la otra. Por ejemplo, si queremos estudiar a hombres, si X es hombres, podemos decir que Y puede ser altura, puede ser peso. Quiere decir que cuán relacionadas están, por ejemplo, la población, digamos, cuántos de tal porcentaje de peso son los hombres, o cuál estatura son los hombres. Si se fijan, una va relacionada con la otra. Entonces, al hacer el diagrama, vamos a ver cuál impacto tiene más en la variable de género, por ejemplo, si el peso o la estatura. Eso solamente están entendiendo cómo puede ser la relación entre las variables. También dice que se puede visualizar rápidamente cambios anómalos, que eso significa que es anomalía, que nosotros percibamos que nuestro proceso no está bien. Por ejemplo, si nosotros vamos viendo algo que no nos debe pasar en este diagrama y que bien es poco común que pase, es que nuestra correlación sea nula. Quiere decir que no existe dependencia o no haya relaciones de las dos variables, cosa que es bien mínima que suceda, porque casi siempre cuando enfocamos un estudio lo hacemos básicamente en algo que tenga similitud o algo que queramos comparar nosotros entre dos variables. Así que si rápido, si nosotros vemos que una correlación, por ejemplo, es nula o no va por un buen camino, eso ya es una anomalía. Quiere decir que quizás el estudio no lo estamos haciendo bien o no estamos utilizando la variable correcta para estudiar ese proceso o ese proyecto. Otra cosa que dice, analizar determinadamente cuestiones mediante comparación. Lo mismo que le estaba hablando. Si vemos nosotros que algún punto está demasiado lejos, podemos irnos a este punto y estudiar, ¿verdad? ¿Por qué está tan lejos? ¿Qué pasa con este? O ya vimos
caso sería, por ejemplo, algo que nosotros queramos estudiar. Por ejemplo, qué tan preparados estamos para la defensa. Entonces nosotros vamos a saber qué variables son las que podemos tomar. Y eso quiere decir que estudiando una serie de análisis y de saber qué causa o qué variables pueden estar ahí incluidas en ese análisis. A nosotros nos va a tener que costar representar ese problema y tratar de ver cuál relación o qué variable vamos a tomar. El paso número 2 dice que es obtener los pares de datos correspondientes a la variable. Si voy a estudiar, por ejemplo, cuántos hombres y mujeres están en el aula de clase, pues voy a empezar a tomar los datos, voy a empezar a contar las mujeres, voy a empezar a contar los hombres y ahí voy a tener mis dos variables. Determinar los valores máximos y mínimos para cada una de las variables. Eso ya es simple. Paso número 4 dice que se debe decidir sobre el eje a representar a cada una de las variables. Lo más recomendable es que se haga en el primer plano cartesiano, que es la variable de x y y, ambas positivas. Entonces, para tener una mejor comprensión de los datos, y nomás si nosotros tracemos los gráficos, ahí sí nos van a dar los valores reales, no vamos a tener que estar trasladando o haciendo conversiones de los otros planos. El paso número 5 es trazar y rotular los ejes horizontales y verticales. Tenemos que saber calificar que nuestro lado X va a ser el eje horizontal y nuestra variable Y va a ser el eje vertical. Y esto hay que encontrar. Si yo voy a decir que el personal o los alumnos son la variable X y las edades son la variable Y, tengo que encontrarlo en el gráfico. Luego dice marcar sobre el diagrama los pares de datos. Esto quiere decir que vamos a empezar a ver qué valores tiene X y qué valores tiene Y vamos a empezar a trazar los puntitos. Cosa que esto también nos vamos a ahorrar porque hay una herramienta que nos ayuda que es Excel también, en el caso como nos pasa. Luego dice rotular el gráfico, es decir, ponerle aquí. Ahora vamos con análisis de los diagramas de dispersión. Dice que el diagrama de dispersión se puede utilizar para estudiar relaciones causa y efecto, lo que les hablaba al principio. ¿Por qué? Porque dice que es el caso más común en la utilización de este diagrama. Simplemente por la sencilla razón de su fin y de su objetivo, ver cuán relacionados están dos variables entre ellas. Quiere decir que una es causa y efecto de la otra. A eso se refiere. Luego dice relación entre dos efectos. Sirve para contrastar la teoría de que ambos provienen de una causa común desconocida o difícil de medir. Esto quiere decir que cuando nosotros mostramos el diagrama, ahí nos vamos a dar cuenta cuán parejos o diversos están los datos. Y cuando veamos esto, quiere decir que puede existir algún punto que sea desconocido o que sea difícil de medir, pero como les decía, la herramienta ahí nos permite ahorrarnos esas operaciones numéricas matemáticas complejas y es simplemente nos da los datos que a través de análisis de datos lo podemos lograr y tener una mejor percepción de esos datos. Luego dice la posibilidad de utilizar un efecto como sustituto de otro. Dice que se puede utilizar para controlar efectos difíciles o costosos de medir a través de los otros con medición más simple. Quiere decir que es más fácil de explicar si nosotros tenemos datos que son muy complejos, por ejemplo, digamos una empresa que produce millones, nosotros queremos saber cuántos defectos tenemos en esto, como la Brava se asigna, nosotros podemos usar esta herramienta porque hace un análisis más fácil o sencillo como medir, por ejemplo, productividad, que ya sabemos cuánto sacamos al día. O sea, los más costosos de medir se pueden utilizar para esta clase de diagramas para que su impresión sea un poco más amplia y clara. Dice que existen relaciones entre dos posibles causas, sino para actuar sobre efectos de forma más simple o adecuada para analizar el proceso completo. Esto es lo que le venía hablando toda la que querían que se van a decir. Dice relaciones establecidas de un problema de gran radicación. Ya al momento de graficar, nos van a dar tipos de correlación. Existe la correlación positiva y la correlación negativa. Como dice aquí, los datos parecen confirmar la teoría estudiada, pero hay que analizar la diferencia entre otras posibles
que disminuye, entonces nos va a dar para abajo. Ya después cuando hay un dibujo, también está la correlación compleja que se quiere decir que existe una relación entre las variables X y Y, pero no necesariamente es lineal, no puede haber otro tipo de figura, pero siempre está relacionada a la variable. Y la que no, la sin correlación, que en este caso tiene, en este caso no podría quedar cero la correlación del coeficiente, no podría quedar cero para que nos diga que no existe ninguna relación entre X y Y, tendría que haber una tercera variable que está participando en este problema. En este caso, entonces, esto es lo que yo estaba explicando, la correlación positiva es que mediante X aumenta, Y también aumenta, entonces prácticamente nos da una réplica de tendencia. Y en este caso, con esa de acá, mientras X va aumentando, Y va descendiendo y nos da este tipo de gráfico. Esta es la correlación compleja que yo les decía. Si existe una relación entre las dos, si están bien agrupadas y no hay ningún tipo de una tendencia, ¿verdad? Sino que nos da cualquier tipo de figura, pero siempre están relacionadas. Y en este caso que no hay relación, que están todas inversas, que están juntas y nada por el estilo. Les voy a explicar un ejercicio en el que vamos a entender un poquito mejor esto. En este caso dice que la demostración necesita saber el tipo de correlación que existe entre la producción reflejada en dinero versus las horas de adiestramiento que se invierten en cada uno de los colaboradores. Está la productividad y está el adiestramiento. Nosotros es recomendable tener por lo menos 30 datos para que pueda ser difícil de la administración. Entonces lo primero que nosotros hacemos es seleccionar todos los datos. Es relativamente fácil hacer el diagrama, después lo venimos a venimos aquí a distracción de la primera opción que nos da. La distracción aquí lo que tenemos que hacer es ampliar un poquito para y le vamos a dar que tenemos rótulos en la primera fila para que nos diga, para que no tengamos ningún tipo de problema con la letra de arriba, y le vamos a dar que lo queremos en una hoja nueva. Vale, entonces aquí nos da el número de correlación de coeficientes, entonces nos da 0.66. Entonces nosotros tenemos un número de coeficiente que está cerca de 1 y en otros casos nosotros tenemos tipos de coeficiente. Cuando está cerca de 1 se dice que es fuerte y positivo, como en este caso cuando yo les había indicado la vez pasada está 0, que significa que no hay ningún tipo de independencia, que hay independencia entre las variables, no hay independencia entre las dos, y cuando es 1, cuando te cerca menos 1, si fuera un ejemplo menos 0.66, yo he dicho que es débil y negativa. ¿Qué quiere decir de que es fuerte y que es débil? Que es fuerte quiere decir que esto está más unido, y que es débil significa que está más disperso. En el dado caso, en el coeficiente
exactamente 1, 0 o menos 1, aquí nos quiere decir que nosotros estaríamos ya con una tercera variable que está en función de nuestro problema. Pero como en este el caso nos da 0.66 y podemos decir de que es una correlación positiva y que es fuerte. Y para otro Pero en la relación de las dos variables que estamos estudiando en ese ejemplo, ¿cuál sería el análisis? Porque estamos hablando de la probabilidad de su valor que se a mayor adiestramiento, a mayor velocidad, eso es lo que llega. Es que lo que pasa es que como generar una causa de efecto, entonces en el eje X nosotros ponemos la causa posible y en el eje Y nosotros ponemos el efecto probable. En este caso sería en el eje Y la hora de adiestramiento y en el eje X la causa posible. O sea que lo que nos va a causar efecto de la causa es que las horas de adiestramiento tienen efecto de la productividad. O sea que mayor adiestramiento, mayor productividad. Entonces ahí es como nosotros vemos que va ascendente. Y en el otro caso creo que da negativo, vamos a ver, porque da una correlación negativa. en todas las horas que hay más de adiestramiento de la No, pero es una tendencia. No, pero por ejemplo también en este caso, para si yo fuera un gerente, ¿verdad? Yo le digo, fulanito, mire, yo necesito saber si lo que yo estoy invirtiendo en adiestramiento, recordemos que es una enseñanza, un costo extra para una empresa, digamos. Entonces yo sí le digo a fulanito, mire, yo necesito saber si lo que yo estoy gastando en adiestramiento me está sirviendo, me está generando utilidades o me está sirviendo de algo. Entonces nosotros le mostramos el diagrama y nosotros vemos que tiene es directa y es positiva. Entonces quiere decir que las horas que estoy invirtiendo en el adiestramiento de los empleados, de los colaboradores, me está generando utilidad porque estoy siendo productivo. Aún si la dependiente, digamos, fuera diferente como es, no quiere decir que no genere utilidad, es simplemente que las variables están menos unidas y por eso no tiene un coeficiente negativo. Pero tampoco significa que no, que estoy invirtiendo de mal. Fuera el caso que digamos que mi adiestramiento no está siendo claro, no está siendo útil si mi correlación fuera nula, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí significa que no hay dependencia entre las dos variables. Entonces ahí sí hay que preocuparse porque quiere decir que si fuera nulo, estoy gastando y no estoy produciendo. Para seguir un poquito hablando acerca del diagrama, vamos a hacer otro ejercicio en el cual vamos a explicar siempre lo de la correlación. Igual, siempre tenemos aquí, dice el ejemplo, una determinada empresa suministró los siguientes datos sobre el tiempo requerido para la inspección de sus modelos de lujo, obteniendo distintos personajes de piezas defectuosas. Nuevamente, como ya habíamos visto, seleccionamos todos los pares de datos, nos vamos a insertar los gráficos, en este caso sería solo gráficos de dispersión, y podemos ver aquí, en este caso, que los puntos están más dispersos, no es como en el ejercicio anterior, que teníamos que iban en forma ascendente todos agrupados, sino que aquí tenemos puntos un poco más dispersos. Igual, luego, para entenderlo un poquito más, se hace nuevamente la selección de los datos. Nos vamos a datos, análisis, coeficiente de correlación. En el rango de entrada seleccionamos, y le decimos que los rótulos se encuentran en la primera fila. Vamos a aceptar, y aquí es donde podemos ver que tenemos un coeficiente de correlación negativo. ¿Por qué? Si se fijan en el gráfico, nosotros podíamos ver que los puntos estaban dispersos y nosotros podemos decir, no existe entonces una correlación, porque nos podemos ir por, como decíamos, que si los forman como una gran nube, no existe correlación entre ellos.
pero al evaluarlos y sacar el coeficiente de correlación, vemos que sí existe una correlación entre ellos, pero es bastante leve porque se va acercando cada vez más hacia cero, se va acercando cada vez más a cero, porque tenemos que ir del 0.2 prácticamente. ¿Qué quiere decir? Que si el tiempo de inspección que se está empleando para detectar los artículos defectuosos no está siendo del todo efectivo. No está siendo efectivo. Entonces, ¿qué podemos nosotros apreciar ahí? Que realmente no nos tenemos que dejar llevar simplemente por la gráfica, sino que es necesario hacer el análisis del coeficiente de correlación. ¿Por qué? Porque, como les decía, si nosotros nos vamos por la gráfica, podemos decir, entonces el tiempo de inspección que yo estoy ocupando no tiene entonces nada que ver con los artículos defectuosos que yo estoy encontrando. Pero sí, lo que pasa es que en sí no estoy tomando el punto específico del tiempo, como que digamos que no estoy haciendo la inspección en el punto donde tendría que ser. Sí estoy encontrando artículos defectuosos, pero no en el aspecto donde tendría que encontrarlos. Entonces tengo que hacer un análisis real en el cual yo tengo que encontrar el punto en el cual yo sí voy a encontrar más artículos defectuosos y después nuevamente hacer el análisis. Ahora, aquí vamos a explicar un poquito los diferentes tipos de gráficas que nos pueden salir al hacer el diagrama de dispersión con su pendiente. Tenemos en el primer caso con la pendiente igual a -1 exacto. ¿Qué quiere decir? Tenemos una relación inversamente proporcional directa entre las dos variables. Quiere decir que todas están alineadas. Quiere decir que a mayor efecto de X, Y disminuye. Si mi pendiente está entre -1 y 0, quiere decir que existe una relación, nuevamente, inversamente proporcional, pero un poquito más distante entre las diferentes variables, como la que teníamos en el ejemplo, que si hay una relación entre ambos, pero no es tan fuerte. Luego tenemos, si la pendiente está entre 0 y 1, existe una relación positiva, en el cual directamente proporcional a mayor incremento de X hay incremento de Y. Si tenemos una pendiente exactamente a 1, existe una relación directamente proporcional entre ambas variables. Es decir, las dos variables sí están relacionadas fuertemente porque existe una buena correlación entre ellos. Y por último, la pendiente 0, en el cual ni X ni Y, no existe una dependencia entre ambas. Quiere decir que Y es independiente de X, y por lo cual el análisis de las dos variables está siendo como que malgastado, por así decirlo, porque no existe una relación entre ambas. Ahora, hay puntos muy claves a la hora de hacer un diagrama de dispersión. Esa puede ser una pregunta para ver si están entendiendo, compañeros, porque no lo veo así. ¿Qué es la correlación que tanto hablan los compañeros? La relación que hay entre dos variables que causa, puede decir, de un problema. Yo le voy a hacer una pregunta en relación al último gráfico. ¿Por qué razón tendría que dar esa dispersión y no hay una relación entre las dos variables? En este caso, no está 0, no quiere decir que entre las dos variables no hay ningún tipo de relación y está actuando una tercera causa. Entonces las que seleccionaron no eran correctas. No es que no estén correctas, sino que no tienen relación. Y ya está actuando una tercera causa sobre la redundancia, la causa que nosotros estamos. Pero ¿y el gráfico les va a determinar? No, ya cuando ya se encuentra la otra relación, ya tendría que dar cualquier del otro gráfico, porque esa es la causa que nos está causando problemas. Y el ejemplo que dio Marco, que parecía más eso. Es a lo que voy. Si se fijan, sí estaban bastante dispersos, pero teníamos un grupo que sí estaba cercano. Vaya, algo más. Vaya, ese es el que se refieren ustedes que están bien dispersos. El hecho de que estén dispersos para saber si nosotros tenemos una correlación y lo más lo que hay que encontrar es un coeficiente. El coeficiente simplemente lo podemos sacar de lo que ellos hicieron, análisis de datos, coeficiente de correlación y todo. Pero también en el Excel nos podemos ir al gráfico, nos vamos a herramientas de gráfico, nos vamos a diseño y ahí se quieren buscar diferentes maneras de mostrar el gráfico y nos vamos a esto donde tiene esa línea y ustedes ahí pueden ver si existe una línea.
existe una línea, quiere decir que las variables sí están relacionadas, simplemente que están relacionadas inversamente, es decir, en la que una aumenta, la otra disminuye. Y lo podemos ver en los datos, digamos, si nos vamos a este de 17 es un número menor, pero lo del tiempo de inspección que requiere este 101 minutos. Pero si nos vamos a uno alto, quiere decir que uno disminuye y otro aumenta. Pero si nos vamos a este, por ejemplo, alto de 64, este aumenta en el artículo defectuoso, pero disminuye en el tiempo de inspección. Entonces quiere decir que sí existe una relación y lo vemos con el INE. Igual con el coeficiente. Si nos dio negativo, quiere decir que sí hay una relación, solamente que esta relación es inversa. Aumenta, disminuye y la otra disminuye y aumenta. Y la afirmación que hizo Edgar, no sé si Edgar o Marco, que si no se puede tener un arco de datos menor a 30, ¿es válido o es mentira? Es algo que yo iba a decir al final, cuando dije que iba a dar un punto importante, porque primero, para sacar, como veíamos, el primer paso era determinar la hipótesis en el cual se identifican las dos variables. Se tiene que hacer un estudio previo de ambas variables para saber que sí realmente van a estar interrelacionadas. No es que solo voy a elegir dos variables al azar y decir, veamos si esta y esta tienen relación, sino que tiene que haber un estudio previo de ambas variables, para ver si hay una relación entre ellas y así poder graficarlo. Luego está en la cantidad de datos, que sí, es algo bueno. Aquí en el caso que se presentó acá, si se ve, solo son 4, 6, 8, 10, 11, creo, 11 pares de datos. Entonces, si se seleccionan muy pocos pares, la verdad no identificamos la tendencia, porque quiere decir que lo hicimos por un breve tiempo y entonces no se evaluaron los diferentes factores que pueden haber afectado a nuestro estudio. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en un rango mayor, quiere decir que puedo ver como la tendencia que va teniendo cada uno de estos. Entonces, a mayor cantidad de datos, mi gráfico de dispersión va a ser más exacto. Porque si es muy poco, como era en el caso, que solo son 11, quiere decir que tomé muy pocos datos y en ese caso puede ser que hubo un factor externo que alteró alguno de ellos. Y entonces en este caso salieron así. Pero debe seleccionarse, como bien decía él, de 30 como mínimo se sugiere. Pero no es como que es un rango, es decir, de 30 para abajo está mal. No, sino que es como de aquí para arriba va a ser mejor. Pasa por lo mismo la interpretación, como les comenté, algunas características de este diagrama que es visual. Simplemente nosotros al ver los puntitos podemos ir asumiendo qué tendencia o si están relacionados o no. Y como decía Marlon, si es un dato menor de 30, podemos ver que, como en el gráfico anterior, que estaban bien dispersos. A simple vista nosotros pudimos haber dicho puede ser nulo, porque veíamos que estaba muy diverso. Pero qué tal si a la medida que nosotros hubiésemos tomado más tiempo de inspección y más tiempo de artículos defectuosos, quizás los otros puntos que hubiésemos tomado hubiesen seguido una tendencia, ¿no? Entonces por eso, como dice Marlon, entre más datos hay, más fácil va a ser para nosotros no suponer, sino ir viendo el comportamiento del punto. ¿Está muy claro hasta ahorita? Sí. ¿El ejercicio que van a hacer los compañeros cuál es? Sí, ya está en el grupo de bueno, aquí dice es acerca de un propietario de tienda de regalos que considera que sus ventas semanales están relacionadas con la evolución del índice de la bolsa en Nueva York correspondiente al índice de Dow Jones para 12 semanas escogidas al azar, para explicar y poner los datos de las ventas así como la media de cada uno de ellos. Entonces ahí tenemos, son 12 semanas en las cuales se tomaron los pares de datos y él supone que están relacionadas. Entonces en este gráfico se va a evaluar si existe esa relación o no. En este ejercicio solo hay 12 datos. Lo que nosotros le damos es que lo duplique, que los mismos datos, los 12 los pongan dos veces abajo para que le salgan más de 30 y así podemos ver más datos. Que lo duplique. Y así van a poder ver mejor la evaluación. ¿Tiene alguna pregunta sobre